Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la alabanza sea para él y la bendición y la paz para el profeta Muhammad y su familia purificada. Estamos ya en la 10ª noche, un tercio del mes bendito de Ramadán. Estamos entrando ahora en la segunda, digamos, las dos terceras partes finales, que son las más importantes, el momento, inshallah, de recibir los favores especiales, la misericordia especial de Dios, inshallah que Dios acepte el ayuno y que participemos de la sabiduría del libro de Dios o de la revelación, y que, si Dios quiere, con la anuencia de Dios, conozcamos también a nuestro líder, nuestro imán verdadero, aquel que nos saca de las tinieblas a la luz. Hoy vamos a ver un nuevo versículo del Sagrado Corán y tiene que ver con una orden de Dios que desgraciadamente muchas veces no se tiene totalmente en cuenta y es un motivo de debilidad para los musulmanes. Y es un versículo que trata de la unidad, es en la Sura 8, Al-Anfal, los tesoros. El versículo es el 46. En estos versículos previos al 46, Allah viene hablando, Dios nos viene diciendo los factores del triunfo de los musulmanes. Habla de la resistencia, de la paciencia, del recuerdo, de mucho recuerdo de Dios para, digamos, lograr el triunfo, lograr los avances, los progresos de los musulmanes, de la sociedad musulmana, individuales y sociales. Y en esta ley, ya la 46, nos va a dar otro factor importante del triunfo, o dos factores importantes. Uno es la unidad, como vamos a ver, y el otro es la paciencia. Dice así, y el otro, perdón, el primero es la obediencia a Dios y a su mensajero, luego la unidad, el no pelear y la paciencia. Dice así el versículo, dice وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, y obedeced a Dios y a su mensajero. O sea, el mensajero es la manifestación de la voluntad de Dios, la revelación, lo que Dios quiere, y el profeta representa la guía de Dios. Por lo tanto, no podemos creer en Dios y no obedecer al profeta. Es decir, si hacemos eso, nos alejamos de Dios, no nos acercamos a Dios, no aceptamos lo que Dios nos da, la misericordia o la bendición, la merced más grande que Dios nos da, que es el guía, y por lo tanto no podemos conocer plenamente a Dios, y realmente ante la presencia viva del profeta, si lo negamos, realmente nos condenamos. Es como cerrar los ojos a la realidad, a la luz. El defecto es puramente nuestro, no de la luz, no de la realidad, no del mensajero de Dios. Y dice, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَشْفَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Este versículo dice, obedeced a Dios y a su mensajero y no peleéis, no disputéis, no discutáis, porque ciertamente os debilitaréis y se irá vuestro poder, vuestra fuerza. Que rih es como, digamos, etimológicamente significa el viento, el aire, pero aquí es un símbolo, ¿no? Por ejemplo, en una rueda de automóvil o en una pelota, digamos, si se va el aire, el viento que tiene, digamos, el aire que tiene, se desinfla, se debilita, digamos. En este sentido, se va de vuestro espíritu ese ardor, ese ánimo, ese aliento que los mantiene, digamos, unidos bajo la consigna, bajo la bandera, bajo el factor de unidad que es la obediencia a Dios y al mensajero. Teniendo a Dios y al mensajero, los musulmanes no tienen excusa válida para estar divididos y estar separados. ¿Por qué? Porque tienen el mejor de los árbitros, el mejor de los jueces. Dice el Corán que si tenéis diferencias, llevadlas, estas diferencias, al mensajero de Dios para que decida entre vosotros, y luego aceptad el juicio del mensajero. Por supuesto, en la ausencia del mensajero, sabemos que el Islam no descuida en ningún momento la guía de la comunidad, dice el Corán, y todo pueblo tiene su guía.
De modo que no podría ocurrir que nosotros tuviéramos la excusa de decirle a Dios en el día del juicio: Dios, tú enviaste guías para los demás, para nosotros no enviaste guías, así que no nos reproches. Nosotros nos desviamos del camino, no fue culpa nuestra, no estaba el sol, la luz, la lámpara, la guía tuya. Y Allah va a decir: ¿cómo? ¿Dónde no estaba mi guía? En toda época está mi guía. Sería encontrarle, auzubillah, Dios, me refugio en Dios, sería, digamos, adjudicarle a Dios un defecto. No nos diste la guía. Si nos hubieras dado la guía, nos hubiéramos guiado, no hubiéramos caído en el pecado, no hubiéramos hecho mal, etc. De alguna manera descargarse la responsabilidad. Sin embargo, sabemos que de parte de Dios el orden es perfecto, y es más, la garantía de que el orden existe es la existencia de su representante, de su prueba, de su guía, solamente que por los pecados de los hombres, por la desobediencia de los hombres, y justamente por esta ley, por no obedecer a esta ley, por haber disputado, por haber peleado, por no haber puesto al profeta como árbitro, no haber puesto a sus sucesores ordenados por Dios y el profeta como árbitros, es que la comunidad islámica ha caído en unas divisiones, en unas peleas, y esas divisiones y peleas han provocado un debilitamiento por el cual en su gran mayoría el Islam hoy está dominado, colonizado, están las fuerzas de ocupación en su territorio, y padecen los musulmanes lo que padecen. Por supuesto, gracias a Dios, como siempre decimos, la reacción ya se ha producido, pero de todas maneras falta, y es necesario que todos individualmente apliquemos esta ley. Wala tanazau, y no discutáis, no peleéis, pues fatashfalu, vas a debilitaros, se irá el ardor, la fuerza de vuestro espíritu. Wasbiru, y tened paciencia. Muchos de los problemas realmente con paciencia se resuelven, con el tiempo se resuelven. Con dejar las pasiones, dejar la ira, se resuelven. Con pensar bien del otro, se resuelven. Con dar otra oportunidad, se resuelven. Y bueno, no nos quejemos sino a nosotros mismos, si no mantenemos esta unidad, pero esta unidad, repito, tiene que ser en base a las directivas de Dios, que son las directivas de su mensajero y las directivas del líder, del liderazgo islámico, donde uno debe llevar sus diferencias. No debe llevar sus diferencias, sus peleas, sus discusiones o disputas a otro que al profeta. Es una orden del Corán también. Llevad al profeta vuestras diferencias, él las resolverá, luego aceptad el juicio del mensajero. Por eso, inshallah, que este es otro de los factores, dice Allah, del triunfo. Inna Allah ma'as sabirin, Dios está con los que tienen paciencia. Y nosotros hemos visto muchos hadices acerca de la prohibición de cortar los vínculos familiares. Bueno, la familia, la humanidad conforma una familia, y los creyentes o los musulmanes conforman una familia dentro de esa familia, digamos una intimidad mayor, un sentido de familia todavía mayor. Ciertamente yo y Ali somos los padres de esta comunidad, dice un hadith. Ana wa Aliun abawoy hadith el umma. Somos los padres de esta umma, de esta comunidad. Son los líderes de esta comunidad. Por eso, inshallah, de la misma manera que no tenemos que cortar los vínculos familiares, no debemos cortar los vínculos entre nosotros los musulmanes, inshallah, de acuerdo a los preceptos del Sagrado Corán. Dice: Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. El Corán dice que Dios ama a aquellos que combaten en su camino, o sea, aquellos que luchan, se esfuerzan por desarrollar el Islam y por quitar los obstáculos en su camino, en el camino de Dios, como un edificio sólido, unido, unificado. Y también la ley wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, y aferraos al cordel de Dios y no os dividáis. Por lo tanto, y por último y para terminar, el factor de unidad que une los corazones es Allah y es su guía. Por supuesto que cuando venga el Imam Mahdi alayhi salam, muchos de nuestros problemas se van a solucionar y realmente la humanidad va a ser como una tierra reseca que con la lluvia vuelve a brotar la vida de ella, y se unen los corazones, y así como el barro agrietado, seco, de la sequedad de falta de agua, con la venida del Imam y con la plenitud de la enseñanza del Corán, se va a reverdecer la vida humana, los siervos de Dios, la comunidad islámica, el poder del Islam. Ese día será más fácil, inshallah, para todos nosotros, con la guía evidente y manifiesta,
unirnos, reunirnos, dejar las peleas detrás, digamos, recordar como un viejo tiempo de rencillas sin sentido y unificarnos. Pero por supuesto, si lo hacemos ahora en el ocultamiento, la recompensa es mucho mayor. El esfuerzo de hacerlo ahora, sin la presencia manifiesta del imam, tiene una recompensa muchísimo mayor y una mucha mejor preparación para cuando venga el imam Mahdi, inshallah. Dios que nos conceda, ya Rab, en este mes la bendición de estar juntos, de estar unidos, de estar unificados, de dejar las peleas, las rencillas, las divisiones, las diferencias, e inshallah que cumplamos con el Corán. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.